Bendiciones y muy buenas tardes a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Hombres de Honor. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con tres maravillosos y especiales invitados. Dos de ellos son directivos de la Red Internacional de Hijos de Ministros. El primero de ellos, de Estados Unidos, nuestro hermano, amigo y pastor John Gallagher. Él es hijo de pastor, misionero, profesor del Seminario Teológico de Asamblea de Dios en Costa Rica y presidente de la Red Internacional de Hijos de Ministros de Framad. John, bienvenido. Regálanos unas palabras. Gracias, hermano Herbert, compañeros, y a todos los que nos están acompañando. Un saludo, un abrazo aquí desde Costa Rica. Y vamos a tocar hoy un tema que está muy cerca de nuestro corazón, que son las familias ministeriales y los hijos de pastores. Entonces, gracias, Herbert, por iniciar esto y por abrir este espacio para nosotros. Es un honor y muchas gracias por tus palabras y como siempre estamos para servir. De México tenemos a Saúl Salce, pastor, no sé si es hijo de pastor, y es presidente de los Hijos de Ministros en México y vicepresidente de la Red Internacional de Hijos de Ministros de Framad. Además, el pastor Saúl no hace mucho escribió un libro para los hijos de pastores, cuyo título es Legado. Pastor Saúl, bienvenido. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Dios bendiga a todos los que nos ven. Espero que esta charla, plática, sea de bendición y de edificación para todos. Un honor estar aquí. Qué bueno, Pastor Saúl, de verdad nos bendice con su presencia. De España, nuestro hermano Carlos Eduardo Fumero, es hijo de pastor y misionero, y pastor. El pastor Carlos nace en Tegucigalpa, Honduras, de padre cubano-español y madre noruega, pero la mayor parte de su vida la ha vivido en España, en donde formó una hermosa familia y ha desarrollado su ministerio. Bienvenido, Pastor Carlos. Muchas gracias. Es un placer, un honor, un privilegio y todo lo bonito que se puede decir en estos momentos de poder estar con excelente gente como vosotros. Amén, amén. Gracias. De verdad que me siento honrado y todos los que nos están viendo, es una bendición tener estos hombres reunidos aquí, hombres muy ocupados, pero con una gran pasión por los hijos de pastores. Pastor John, por favor, coloquemos este tiempo en las manos del Señor. ¿Podrías dirigirnos en una oración? Claro que sí, gracias. Oremos. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde que estamos reunidos alrededor de tu presencia, porque tú eres la fuente de vida. Y te damos gracias porque tú te interesas en nosotros. Tú has establecido tu pueblo y entre tu pueblo has dado dones y regalos a la iglesia, incluyendo a las familias pastorales y la presión que sentimos en el ministerio también es parte del llamado que tenemos para que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra tu reino. Y en esa guerra, Señor, hay presión y lo sentimos entre las familias ministeriales. Y pedimos, Señor, que tu gracia fluya, inclusive en este momento, a través de esta conversación. Señor, anima a los que necesitan escuchar de ti y de tu presencia. Y te damos gracias por este momento, por estos compañeros y todos los que nos escuchan y están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor John. Bueno, para todos los que nos están viendo en los diferentes países, este es su programa Hombres de Honor. Hoy queremos informarles a la iglesia en general, a los pastores, a los hijos de pastores, que existe una red internacional de hijos de ministros o pastores de Framad. ¿Y quién es mejor para hablar de este tema que nuestros tres invitados?
Empecemos, como diría mi amigo John, empecemos de una vez. Pastor John, cuéntenos, háganos una síntesis de cómo y cuándo nace esta iniciativa junto a tu esposa, Jennifer, de empezar a trabajar con los hijos de pastores. ¿Y cuándo y por qué deciden, con el pasar de los años, crear junto con líderes de otros países la Red Internacional de Hijos de Ministros de Framad? Sí, claro. Gracias, Elber. Yo crecí en una familia pastoral, ministerial y misionera. Y en los años 80, en Asambleas de Dios, Misiones Mundiales, decidió que había que crear alguna forma de cuidar a los hijos de los misioneros. Entonces, yo era un chico, crecí en Costa Rica, y cuando yo volví a Estados Unidos a nuestras giras de promoción, siempre habían eventos muy especiales y muy bien intencionadas, muy claras para los hijos de los misioneros. Entonces yo crecí siendo el recipiente de un ministerio parecido a esto. Entonces, cuando yo me gradué de la secundaria, me fui a estudiar a Estados Unidos. Todos los años en noviembre había un retiro para nosotros, los hijos de misioneros, como nuestras familias estaban afuera del país, nos llevaban, nos atendían, nos ministraban. Y en esa red yo llegué a empezar a servir. Y cuando ya me gradué de la edad de ser campista en ese ministerio, siguieron tomándome en cuenta, me invitaban de vez en cuando a ministrar algún evento para hijos de misioneros. Y cuando yo me fui al Instituto Bíblico, empecé en el ministerio, seguía con esta inquietud de las familias ministeriales. ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Por qué es complicado para que un hijo de ministro llegue a integrar la fe afuera de la profesión de la familia? Uno cuando crece en una familia ministerial siempre piensa, ¿sería yo cristiano si no me hubiera criado en una familia profesional cristiana? Entonces, desde siempre fue una pregunta mía y le daba vuelta y vuelta en la cabeza, y seguíamos ministrando en eventos de hijos de misioneros, estando en Estados Unidos como pastores. Y yo siendo hijo de misioneros, yo sí había sentido mi propio llamado misionero. Y cuando me casé con mi esposa Jennifer, ella no era hija de pastores, pero tenía muchos primos que eran pastores y había crecido en una familia muy activa, cristiana, ministerial. Y ella había vivido afuera y sabíamos que queríamos ser misioneros, pero no sabíamos ni dónde, ni cómo, ni cuándo exactamente. Y un día en el año 98, fuimos a visitar a mis papás que estaban en México de misioneros. Me tocó predicar en español por primera vez en varios años. Y estaba en una iglesita pequeña en Cuernavaca, México. Y cuando me bajé del altar, yo sentí que el Señor me decía, ¿usted qué está haciendo en Minnesota? Yo te necesito en América Latina. Entonces nos subimos al avión para volver a casa a Minnesota. Estábamos de vacaciones visitando a mis papás. Y Jennifer y yo empezamos a conversar y decíamos, ok, parece que el Señor nos está moviendo para entrar en mi ministerio misionero, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El único país de donde nos habían hablado directamente de una necesidad de misioneros jóvenes había sido Costa Rica, donde yo había crecido. Pero yo no quería inventar, yo quería que el Señor nos dirigiera muy claramente. Entonces, en el avión, volviendo a casa, estábamos conversando y le digo yo a Jennifer, pues sería Costa Rica entonces, porque solamente ahí. Y ella dice, pero ahí no hay enfermedades tropicales. Ella preocupada por nuestro bebé que estaba chiquitito. Y yo dije, bueno, no sé, yo crecí ahí, pero vamos a ver qué dice Dios. Donde vimos la revista de Continental Airlines que estaba en el asiento enfrente y lo sacamos y decía la portada, Costa Rica, un lugar genial para los niños. y el Señor empezó un proceso de hablarnos acerca de Costa Rica. Llegamos a casa en Minnesota y yo hice contacto con un jefe de los misioneros para Centroamérica y él me dice, John, resulta que en Costa Rica nos han pedido que el próximo misionero que venga a Costa Rica
sea un hijo de misioneros, que esté casado, que tenga experiencia trabajando con hijos de ministros y que esté dispuesto a trabajar con nuestros hijos de pastores, porque estamos perdiendo una generación. Entonces uno dice, bueno, más claro no canta el gallo, ¿verdad? Y nosotros tomamos eso como una palabra de Dios que había que entrarle. Yo quería enseñar instituto bíblico y trabajar con hijos de pastores. Llegamos a Costa Rica, ya habían hecho un pequeño grupo de trabajo de la Iglesia Nacional y nosotros empezamos a trabajar con ellos. Ya había ministerio importante en El Salvador y ya en Argentina tenían años trabajando con hijos de misioneros de parte del Instituto Bíblico Río de la Plata y el hermano Rocky y Cherry Grams. En los dos lugares ya tenían tiempo de estar trabajando con hijos de ministros, pero en Costa Rica no había nada, entonces comenzamos. Y el Señor fue bendiciendo. Ahora tenemos 20 años, eso fue en el año 2000. Y ya hay chicos que crecieron en el primer campamento que tenían 12 años y que ahora son treintones con su familia, con su ministerio y todo. Entonces ha sido un proceso demasiado lindo y hemos podido compartir y participar en varios otros países en sus ministerios y ha sido muy lindo ver cómo esta visión y esta red ha tomado forma. Y cuando se hizo FRAMAD, la Fraternidad Mundial Hispana de las Asambleas de Dios, hace varios años, de una vez querían que fuera lo de hijos de ministros, fuera una pieza de esa red. Qué bien, muchas gracias. Eso es vital, conocer lo que la iglesia en general conozca, de que los hijos de pastores tienen un pilar dentro de FRAMAT con el que pueden contar. Más adelante nos vas a dar información, dónde te pueden contactar o algo, Pastor John, para si en algún país desean, pueden tener un correo electrónico o algo. Sí. ¿Está bien? Pastor Saúl, por favor, háblenos usted, ¿qué lo inspiró a escribir el libro titulado Legado para hijos de pastores? Ok, buenas a todos. Fíjate que el libro del legado nace por una necesidad. En México veíamos que, como decía John, como que muchos estaban desviando. Y yo entiendo que no todos los hijos de ministros tienen un llamado, pero todos tenemos que honrar al Dios de nuestros padres. Y es ahí donde nace la idea del libro legado. Quiero aclarar que somos varios escritores, son varios capítulos, escogimos a varios hijos de pastores que están trascendiendo, que es una nueva generación. Y la verdad que yo estoy sorprendido de cómo ha sido un impacto, cómo los chicos nos escriben, porque se han identificado. Siempre a veces las administraciones cuando nos toca con hijos de pastores tú eres el que sigues y está bien la idea de impulsar, pero nosotros entendimos, como lo vuelvo a repetir, que no todos tenían el llamado, pero sí todos teníamos que honrar al Dios de nuestros padres. Y me da gusto que algunos, aunque no son predicadores, ahora después de este proyecto que estamos llevando a cabo, algunos son doctores y hacen actividades comunitarias, honrando al Señor y también siendo de bendición para la iglesia. Algunos son excelentes contadores, otros son excelentes músicos. Entonces, vemos que este libro vino a cubrir una necesidad. Luego se los haré llegar a Elber y a Carlos, ya que lo excelente vean persona. Este libro de gran bendición. Y estoy contento porque es un libro exclusivo para las necesidades específicas. ¿Quién entenderá? Ahí lo tiene John Yaira, legado. Excelente, John, gracias. ¿Quién Muy entenderá bien. Esta generación de hijos de pastores? Otros hijos de pastores. Otros hijos de pastores. Entonces, creo que se cubrió una necesidad y también se logró a través de este libro la idea de nosotros como presidente acá en México, de los hijos de pastores, era pastorear a los hijos de pastores. Es algo complicado, pero Dios nos está ayudando. Cada día hay hijos de pastores que abren su corazón
en lo que están viviendo. No es fácil, nos ha tocado atender de todo, pero Dios nos ha ayudado. Entonces, yo creo que sacar un material exclusivo para ellos es de bendición, porque cada que leen un capítulo dice, esto lo he vivido yo, esto lo he pasado yo. ¿Sí? Hay un tema que se llama heridas del alma y ese ha restaurado muchos muchachos. Entonces, cada capítulo es una bendición, cada capítulo atiende una necesidad y cada capítulo ha ministrado la vida. También hicimos el evento también. Fue el libro, pero hicimos el evento general. Llegaron 800 hijos de pastores. ¿Te imaginas eso? Aleluya. Fue Gloria a impresionante Dios. ver, ahí les puedo enviar las predicaciones de juntarnos en una ciudad, de rentar 2 hoteles para que estuvieran todos y ver cómo se convivían. Y bueno, ya también se iniciaron algunos noviazgos, ¿no? Una generación honrando al Dios de sus padres. Pero básicamente es esto, el legado nos ayuda a honrar al Dios de nuestros padres. Si Dios te llamó, gloria a Dios. Pero si no te llamó, como quiera hay que ser fieles creyentes, fieles cristianos y honrar a nuestros padres también. Básicamente es eso. Muy bien, muy bien. Ya empezamos. Una de las cosas que se carecía en todo este desarrollo es de material propio. Sí. Entonces, en algunos de lo que es la idiosincrasia latinoamericana, de los hispanos como tal, entonces tener un material, creo que eso está muy bien porque vendrán más escritores Sí. y que van a aportarle al ministerio. Es una riqueza tener experiencias escritas. Sí. Pastor Carlos, ¿cómo perciben los hijos de pastores a su familia? Usted como hijo de pastor, a su familia. Y ahora, ¿cómo crees que te perciben tus hijos, siendo tus hijos hijos de pastor? Interesante. ¿Cómo percibes a tus padres y percibiste y cómo perciben tus hijos a ti como pastor, como hijos de pastor? Me voy a sentar en el asiento de las ventajas, 10 segundos, y luego en el de las desventajas, otros 10 segundos. Yo percibo a mi familia pues con mucho honor, con mucho privilegio, Mm. porque son una referencia brutal. Sí, siempre he tenido como una espinita clavada dentro de que he tenido que compartir a mis padres con demasiada gente. He tenido que sufrir las consecuencias de la ocupación, de que no tuviesen tanta disponibilidad. Y eso a mí, en lo personal, sí me generó una crisis profunda a los 17 años, donde yo eh, le prometí a Dios de que yo no quería dedicarme a lo mismo que se dedican mis padres. O sea, yo soy un vivo ejemplo de alguien que quería renegar ser de ese linaje ministerial, porque había visto eso. Es también el trabajo pastoral es muy desagradecido, muy desagradecido. El teléfono no dejaba de sonar, las demandas de la gente son continuas. Yo creo que los hijos de pastores, de misioneros, podemos vivir muy de cerca unas realidades, unas problemáticas sin ni siquiera nosotros buscarlo, lo tenemos ahí en casa. Entonces, yo creo que también este material, tanto un vídeo que vi donde John estaba explicando 5 características, me parece espectacular el material. Yo creo que todos los hijos de misioneros, de ministros, de pastores deberían de considerar leerlo. Y yo, Dios, por supuesto, ha trabajado algo que yo no quería hacer. Al final, Dios tiene sus estrategias y sus formas de cómo atraernos. Y yo era un Jonás, pero aunque fuese Jonás y he querido ir para Tarsis, el Señor sabe llevarnos a Nínive y nos coloca en el lugar adecuado y nos hace rodearnos de personas
que son también un bálsamo y son una referencia. Y, y yo ahora lo que no quiero es reproducir o replicar esas dinámicas que considero que eran tóxicas y son tóxicas y todos somos propensos a repetirlas porque es cuestión de en qué estamos poniendo el foco y de qué manera también estamos pues dejándonos arrastrar por las demandas, por el tiempo, por las exigencias, por el querer cumplir con la obra de Dios y no tanto con el Dios de la obra. Y ahí yo en esto estoy intentando luchar, no voy a decir que soy una persona que lo ha conseguido, que lo logra, pero sí estoy muy consciente y estamos trabajando en ello. Entonces, yo percibo de que estas cosas se tienen que hablar y se tienen que crear espacios y lugares donde se puedan hablar y donde podamos expresar estas situaciones y aprender de los ejemplos de cómo otros lo han gestionado, cómo otros han hecho, qué herramientas hay para también informarse y educarse. ¿Cómo te ven tus hijos? Mis hijos me ven como un papá muy ocupado, muy ocupado. Algunas veces ellos mismos me dicen, papá, deja ya el móvil. Papá, odio el móvil. De hecho, me compré un libro, o me lo autorregalé para mi cumpleaños, que se llama Desconecta, de un psicólogo que está hablando que esta es una de las principales adicciones que hay en el siglo XXI, lo que es el problema de la nanofobia. Yo creo que también la pandemia nos está colocando en una posición también de mucho riesgo al estar tan expuesto a tanto videoconferencia, videollamada, Zoom. Muchos pastores se ha incrementado el trabajo más todavía ahora porque se ha abierto un mundo de posibilidades de comunicación que antes tal vez estaba más desconocido y eso está generando pues también una mayor demanda y ahora todos tenemos que empezar a regular, aprender a decir que no y tomar conciencia. Y lo bueno es que nunca es tarde para, para arrepentirse, para cambiar la forma de pensar con respecto a cómo ejercer y hacer el ministerio y la importancia de pasar tiempo con ellos, con los hijos. Pero sí, ellos reclaman más tiempo. Sí es cierto de que no les vendo, hay una expresión en España que es no les vendo la moto. Intento ser cuidadoso y no les digo de que no, es que estoy sirviendo a Dios, ¿no? Les digo, es que estoy muy ocupado y papá tiene que aprender a decir que no y tiene que... Y porque no quiero que asocien de que Dios es el que me está ocupando el tiempo, porque yo creo que Dios no tiene ningún problema. Creo que somos nosotros, los seres humanos, los que le servimos a Él, que nos ocupamos de más. Algunas veces somos como Marta afanada. No, María era la afanada, ¿no? O Marta. Ahora creo que era Era Marta, ¿no? Marta, sí, Marta la Marta, afanada, Marta. sí. Y es empezar a también trasladar la realidad. Yo creo que asumir responsabilidad es la habilidad de saber responder ante lo que estamos haciendo también mal y cambiarlo. Elber, Muy no sé si bien, puedo meter la cuchara ahí en dale, ese punto. claro. Eh, el enredo del tiempo con las familias pastorales siempre ha sido un factor. Uno de los primeros libros que yo encontré acerca de la familia pastoral fue escrito por un psicólogo de Fuller Seminary, Seminario Fuller, en el año 91 o 2. Y hablaba de una ecología social complicada. Entonces, hay tres piezas. Están los hijos, su propio carácter, sus propios enredos, sus propias rebeliones y adolescencia y químicos y hormonas y lo que ya trae un adolescente es un problema. Además está la familia y todas las dinámicas de una familia, pero por aquí está la iglesia y las tres cosas están revueltas. Entonces, distinguir entre nuestra familia y la iglesia y quién soy yo, de pronto, cuando todo se revuelve, mis amigos están en la iglesia, pero también las familias de mis amigos son los jefes de mis papás, pero también son los clientes de mis papás. Y nosotros
todos los fines de semana estamos metidos en la iglesia. Entonces la iglesia se mete en la casa, la gente viene a la casa y se meten en mi cuarto y se revuelve la iglesia, la familia y el chico. Y hay veces que, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre el papá y el hijo, un chico dice, papi, quiero hacerme un tatuaje o quiero teñirme el pelo morado. Quiero hacer alguna loquera adolescente y es netamente una cuestión normal de adolescentes. No, ¿qué va a decir la gente de la iglesia? Entonces, el qué dirán por aquí, no, eso va a afectar nuestro testimonio en la comunidad. De pronto, la gente de la iglesia, la opinión de la gente de la iglesia, el regaño de la gente de la iglesia se enreda con el proceso normal de ser padres con un hijo adolescente. Los pastores llevan el chip ministerial. Más bien es un sistema operativo. Ni siquiera es una aplicación que se abre y que se cierra. El ministerio es el sistema operativo. Entonces, apagar eso para los pastores es difícil. Uno tiene que ser muy intencional. Entonces, yo siempre digo que la batalla para las prioridades se pelea en dos áreas para el pastor. Uno es en mi agenda. Dos es en mi presupuesto. Entonces, si mi familia lo voy a proteger, si yo voy a priorizar mi familia, yo tengo que sacar agenda, poner la familia en mi agenda, tener días totalmente bloqueados. Yo en mi agenda, literalmente en la computadora, bloqueo días enteros. Fines de semana, si vamos a hacer vacaciones familiares, bloqueo la semana entera. Y si alguien dice, yo quiero casarme esa semana, me es imposible. ¿Qué tal la anterior? ¿O qué tal la semana después? Ah, bueno, ok. Casi nunca hay problema. Si yo protejo y priorizo, entonces yo puedo decir, no, tengo la agenda llena para ese día. Entonces la gente casi siempre respeta porque ya está en agenda. Y la gente entiende cuando uno dice, la agenda ya está llena. Otro día sería. La otra cosa es presupuesto. Entonces, si yo digo, es que no podemos ir de vacaciones con la familia, sí se puede. Comencemos un año antes, depositando en un chanchito, ¿verdad? Un poquito cada semana. Sí se puede. Es que no puedo comprarle zapatos nuevos a mi hijo, sí se puede. Pero hay que planear, hay que planificar. Y cuando la gente dice, no, es que nuestro pastor no puede ir de vacaciones porque ¿qué pasa si se muere alguien? Voy a planificar de antemano, voy a tener un amigo para ser suplente, para ayudarme en cualquier emergencia, cualquier crisis, y yo puedo tomar decisiones en mi vida. Yo soy un adulto, yo puedo tomar decisiones. Entonces, podemos proteger la familia. Una vez yo fui a una casa pastoral y del altar de la iglesia había una cortina. La cortina entraba a un pasillo y otra cortina a la casa pastoral. Ni siquiera había puerta. Y yo le dije al pastor, si usted no tiene cuidado y si usted no protege los límites de su casa, se te van a meter y te van a hacer daño a un hijo. Y me dice, ya me violaron a un hijo. Y aún así no le había puesto puerta a la casa pastoral. Entonces, nosotros podemos tomar, no somos víctimas de la iglesia, sí podemos tomar, como ministros, podemos tomar esa decisión. Un par de chicos del ministerio le dijo a su papá, papi, nosotros instalamos un gancho, ¿verdad? Un gancho a la par de la puerta. Cuando usted entra a la casa, usted se quita el saco de pastor, lo deja en ese gancho y cuando usted entra aquí, es papá, no es pastor. Y él literalmente se quitaba el saco, ¿verdad? De la jacket del pastor y lo ponían en el gancho. Y ellos decían, usted durante estas horas, usted es pastor, usted es papá, usted está con nosotros, no es pastor, no va a atender a todo el mundo, el celular se apaga a tal hora y ya no vamos a responder hasta mañana en horas de trabajo. Entonces, así tenemos que ir marcando la canchita. Días de descanso, no atendemos
los mensajes, ¿verdad? Lo guardamos para la familia y protegemos ese espacio para estar con ellos cuando estamos en casa. Qué bueno, John. Era necesario hacer ese aporte ahí, en ese punto. Para eso estamos. O sea, si tienen algo, no duden en entrar y enriquecer. Esto está demasiado, demasiado poderoso para todos los que nos están viendo. Estamos en el programa Hombres de Honor y estamos hablando de los hijos de pastores. Pastor Saúl, según el libro en el que escribió con otros pastores, habla de las cicatrices que llevan los hijos de pastores. Sí. Háblenos un poco de esas cicatrices que sí generan. A veces la gente no conoce, pero háblenos un poco, por favor. Bueno, creo que todos los hijos de pastores hemos vivido alguna situación. Ahorita escuchaba a mis compañeros y me identificaba mucho. Aunque yo creo que la imagen pastoral ha cambiado un poco, ¿no? Antes yo recuerdo que el pastor lo tenía que hacer todo, hacía el aseo, era el que tocaba la guitarra, era el que predicaba, el que dirigía, el que hacía todo. Hoy ha cambiado el modelo pastoral muy interesante, aunque ha sido criticado el nuevo modelo pastoral de ya no visitar tanto, sino dedicar más tiempo al estudio, a la familia, a documentarse más. Pero creo que siempre los hijos de pastores van a estar en una zona de riesgo, que es inevitable. Porque los pastores, fíjese, un amigo mío escribía algo muy interesante, decía, el pastor y su espejo, y él decía en ese poema, decía, todos pueden fallar menos tú, todos pueden vacacionar menos tú, porque si un pastor, como decía John, no asiste a algún funeral, es criticado, y eso afecta a los hijos de pastores, porque lógicamente a nuestros hijos les duele lo que le hagan a sus papás. En ese tema de cicatrices es un pastor que abre su corazón de muchas cosas que se han pasado, pero las cicatrices han sido sanadas. Quiere decir que ese problema que se vivió, esa situación que se vivió, no nos detuvo en lo que Dios tenía para nosotros. La cicatriz ahí está solamente como un recordatorio, es me levanté de algo de que muchos se hubieran quedado tirados, pero yo decidí caminar, y eso es interesante. Veo que hay varios hijos de pastores conectados y eso me llena mucho de gusto, la verdad. Yo les quiero decir a ustedes que todos a veces nos sentimos como el profeta Elías, que nada más nosotros nos han herido. Bueno, hay 7,000, ¿verdad? Que no han doblado su rodilla. Hay muchos que han sido heridos. Yo creo que aquí podemos llenar de anécdotas de qué ha pasado. Yo recuerdo en el año 93, yo tengo 34 años de edad, sé que me parezco más, pero ya Dios ya sanó mi herida de eso, ¿no? Yo recuerdo, voy a abrir un poco mi corazón, en el año 93, papá tenía poco de ser el pastor de la iglesia. Se vivió una situación complicada, una división de la iglesia. Y hubo muchos problemas. Yo recuerdo que el hijo de una hermana que está involucrada en esa situación, y lo abro porque es el momento, y la mayoría que nos está viendo son hijos de pastores. Yo recuerdo que me agarraron a golpes, y yo recuerdo que eso a mí me marcó. Yo decía, como decía Carlos, no, yo no voy a ser pastor. Eso a mí me marcó. Pero recuerdo que después tuve un encuentro con Jesús y el Señor tenía el ministerio para mí. Esa herida el Señor curó y se quedó la cicatriz, no para vivir frustrado o enojado con la gente, sino que puedo decir, me levanté en el nombre de Jesús y ahora estoy sirviendo y estoy honrando al Dios de mis padres. Yo soy la cuarta generación de pastores de mi familia, y estoy contento porque podemos levantarnos. Quizá alguien que nos está viendo, porque yo sé que más de rato Elber va a leer las preguntas por lo que preguntan los muchachos, pero una de las cosas que yo les quiero decir es de que si Dios te ha llamado al ministerio, deja que se sanen tus heridas, porque Dios quiere hacer algo contigo.
Dios quiere usar tu vida. Yo les decía en una administración al equipo nacional, les decía que ser mayor que nuestros padres no es una situación de orgullo, sino es una manera de honra. Elías decía, no soy yo mayor que mis padres. Y una de las culturas de ellos era superar lo que hacen nuestros padres. Mi papá antes de morir, unos días antes de morir, me tomó la mano y me dijo, hijo, ahora te toca a ti estar en el pastorado y ruego al Señor que tú superes todo lo que Dios me ha permitido. Ruego al Señor que te use de una manera especial. Y eso es lo interesante de levantarse de un golpe que todos hemos tenido, pero que eso no nos detiene, porque al final de todo, al que estamos honrando es a Dios. Que van a venir pruebas, críticas, situaciones adversas. Hoy con esta pandemia, muchos se han desanimado. No lo podemos evitar, pero seguimos adelante, como viendo al invisible. Eso es bien interesante y quería compartírselos, que tenemos que levantarnos. Y si nosotros nos levantamos, ya tenemos más herramientas para ganar más almas, para que nuestra iglesia crezca, para ser pastores, para ser mejores padres cada día, porque hoy entendemos el nuevo modelo pastoral, que es más en equipo, un poquito más administrado, porque tenemos muchas herramientas. Mira, la iglesia no ha parado, y eso que se volvió virtual 100%, ¿no? La iglesia ha seguido adelante, y eso creo que es una bendición que el Señor tiene para nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar a Ana Rosales, que nos está viendo, a Dina Hernández Bermúdez y a Sneit Matos Miranda. También vamos a, dice, excelente aplicación, hermano John Gallagher. Un abrazo de Luis Enrique Chavarría Carrillo. Michael Hernández lo está viendo. Wilson Luz, saludos mis hermanos, aquí visualizando desde Guatemala. También nos está viendo Vicky Hernández de Sandoval, la pastora que dirige la parte de mujeres de Framat. Un saludo para la pastora Vicky y su esposo. Joel Rodríguez, uno se levanta y creo que firmemente que Dios nos abría puertas y proyectos para ayudar a otros hijos de pastores. Dina Hernández Bermúdez, ¿te acuerdas, Snit Matos Miranda, de cómo Dios trató con nosotros en las administraciones de IMAT Cuba? Eunice Serrano, orgullosamente hija de pastor. También un hermano preguntó dónde podría conseguir el libro. Legado, Pastor Saúl, ¿dónde se podría conseguir el libro? Pues si me escriben a mí, a mi red social, puedo mandárselos por PDF y espero algún día poder entregarlo personalmente, que es la idea con yo, ¿no? Visitar, motivar a muchos hijos de pastores de muchas naciones, y no sé de dónde sea. Si me escribe y me manda un inbox, yo se lo envío por mientras por PDF, y ojalá un día se lo regalamos así personalmente. Ok, entonces escríbanle por favor al Pastor Saúl en su Facebook y él estará enviando a los que le soliciten un PDF del libro Legado. Es una herramienta poderosa. Saludos desde Campeche, México. También Jania Silván desde México, saludos. De Guatemala, Andrea Monterroso, tiene que ser de pronto la hija o familiar del superintendente Miguel Ángel Monterroso. Saludos a toda nuestra preciosa gente en Guatemala. Sneit Matos Miranda, somos hijos de ministros de Cuba. Saludos de Honduras, de Bolivia, saludos de Bolivia. Qué bendición, saludos a nuestros hermanos de Bolivia. De Talamanca, Limón, Joel Rodríguez. En Costa Rica, saludos desde Bolivia. A todos los que nos están viendo, estamos en el programa Hombres de Honor de Framat, con el tema Hijos de Pastores.
Definitivamente, hermanos, esto ha sido muy enriquecedor. Y para continuar, Pastor Carlos, ¿qué tanto saben los hijos de pastor del manejo de la iglesia o del ministerio? Saben en la parte que por un lado han vivido, porque adquieren prematuramente demasiada información al estar viviendo tan de cerca, cómo se gestiona una iglesia, cuáles son, por así decirlo, los protocolos. Me ha gustado algo muy interesante que estaba hablando Saúl sobre los nuevos modelos pastorales. Hasta me gustaría preguntar sobre eso también a John, porque sí es cierto de que ha habido un estereotipo de cómo tenían que ser los misioneros, cómo tenían que ser los pastores, y esto conforme va cambiando, y no es que esté cambiando el ministerio, lo que está cambiando es la forma de ejercer el ministerio en una sociedad que está avanzando, está cambiando y ahora pues ya hay ciertas cosas que se están normalizando y eso por un lado lo veo muy interesante y muy bonito porque se está poniendo el foco en la familia. Por ejemplo, yo soy misionero de Noruega, son varias iglesias que me apoyan de Noruega para que pueda estar haciendo la labor ministerial aquí en España, porque es cierto de que aunque creo en el ministerio bivocacional, también, también veo la importancia de poder dedicarse a tiempo completo por lo que esto requiere. Pero me estoy yendo de la pregunta. Yo creo que los hijos de pastores saben mucho y se corre pues ese peligro de que se profesionaliza todo, se ve desde un punto de vista meramente administrativo y se puede perder la empatía o se puede perder el gusto de servir a Dios y nos dedicamos simplemente a trabajar en la obra de Dios y no trabajamos para el Dios de la obra. Creo que esa es la experiencia por estar tan metido de lleno en la dinámica de lo que son las familias pastorales. Por eso yo en un sentido me salvé un poco porque a los 17 años no es que me fuese de casa, pero me echaron, pero por otros motivos, no era nada malo, simplemente que mi padre ahí en Honduras es una figura pública, tiene un ministerio con un recorrido muy amplio y él algunas veces tenía miedo de que me pudiesen secuestrar y que pudiesen ahí condicionarle a él entonces siempre me invitaron vete a España, vete a un seminario, estudia allí, prepárate y tal. Y desde los 17 años, y eso creo que también ha sido bueno porque me he emancipado bastante pronto y he tenido que evitar estar dentro de una familia pastoral durante mucho tiempo. Entonces, ha sido mi experiencia. Muy bien, no sé si Saúl o John tienen algo que decir en este punto. Me gusta lo que dijo Carlos, que uno se profesionaliza, uno conoce demasiado de la iglesia y esa es una de las cosas que nosotros encontramos en la encuesta grande que hicimos hace unos años, de que los hijos de pastores están en el carril rápido hacia el liderazgo ministerial y muy temprano pueden empezar a predicar si quieren, tocar música si quieren, pero también la gente puede pedir que se comprometan de antemano a una vida profesional ministerial antes de que hayan experimentado, vivido la vida, encontrado su propia voz, su propio llamado. Entonces, con un compromiso muy temprano, muy joven, se pueden quemar. Un ejemplo que siempre pienso es una chica que me dice, yo tenía 16 años cuando me pusieron de líder de jóvenes en la iglesia. Y ella tenía, la mitad del grupo era mayor que ella. O sea que ella la pusieron muy chica a ser la líder. Y el primer campamento que ella dirigió dejó un déficit de dinero. Y la junta directiva de la iglesia quería cobrarle a ella personalmente el déficit del evento de jóvenes
donde ellos eran los que habían insistido que ella fuera la líder de jóvenes. Entonces, que aquí hay un par de lecciones. Número uno, ella emocionalmente no sabía manejar las cosas. Y cuando se sube la presión, cuando hay expectativas, cuando hay algunos quieren esto y algunos quieren lo otro, uno no tiene las herramientas para manejar eso. Y uno se puede quemar a una edad muy temprana con el ministerio. Ella no quería saber nada del ministerio hasta que ella maduró un poquito y entendió que Dios tenía cosas para ella y ella pudo entrar, pero ya con una madurez un poco más fuerte al ministerio. La otra cosa que se aprendió era de que uno a veces no gana queriendo ni no queriendo. Entonces, ¿qué pasa con un hijo de pastor en esa situación? Ella dice, papi, si quieres yo me encargo de los jóvenes. Pero si ella se apunta, la gente la critica. Pusieron a la hija de pastor solamente porque es la hija. Pero si no quiere, esa chica, qué dura es esa muchacha, porque ella debería ser la líder de jóvenes. De por sí, ella es la hija del pastor. Y eso del llamado no es genético, que todos en la familia tienen que tener eso. Entonces, si quiere, la critican, y si no quiere, la critican. Entonces, lo que yo les digo a los jóvenes es, mándese a servir al Señor. Porque de por sí te van a criticar. Entonces es mejor que te critiquen por tener un esfuerzo y tener fe que por ser un vago. Entonces, sirva y apóyese con otros amigos de afuera de la iglesia y otros hijos de pastores, porque te pueden motivar, te pueden ayudar cuando la cosa se pone espesa. Es cierto de que a mí me gusta en una parte del material que leí, escrito por ti y tu esposa, ¿no? Que habláis sobre, y tiene que ver con el modelaje, ¿no? Al final, el habernos criado dentro de un contexto y un entorno donde se sirve a Dios, acabas viendo de cerca cómo se hacen las cosas. Y esto es también un modelo que es bíblico. Los judíos, el modelo de la repetición. Por eso Dios, cuando les habla, le dice, repetirás a tus hijos esto mientras vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. Sí, las familias pastorales es un lugar donde se puede duplicar y se puede modelar otros ministros, otras personas que van a servir a Dios. No tiene que por qué ser pastor, tener el mismo llamado que los padres, pero sí es cierto de que el servicio acaba siendo algo como una gran ventaja, ¿no? De ser, y yo son de estas cosas que digo, ¿por qué hoy día soy como soy, estoy donde estoy, o logro tener los resultados que tengo? Y creo que un denominador y un factor importante es que yo estoy algunas veces replicando y reproduciendo y modelando aquello que he visto hacer a mis padres. No es lo mismo simplemente saber algo de manera teórica que haberlo visto cómo lo hacen y haberlo hasta practicado uno mismo. Entonces creo que es algo, una ventaja también muy bonita, y por eso creo de que es más probable que un hijo de misioneros, de pastores, de ministros se dedique a servir, porque es lo que ha estado, hay una expresión aquí, es como, es lo que ha estado mamando, ¿no? Como un bebé que está amamantándose de la leche materna, pues así uno, igual que el que tiene un oficio de carpintero, lo más probable es que los hijos, de ver el trabajo del padre, de estar ahí entre el serrín, entre las herramientas, acaben teniendo eso como una referencia. Y aunque Dios tiene luego un trato personal, individual con cada uno. Elbert, tal vez un comentario corto respondiendo a eso. Cuando hicimos la encuesta, y eran 77 preguntas objetivas y preguntas abiertas también, era una encuesta grande con más de 600 muchachos en 5 países. Y lo que estábamos buscando era ventajas y desventajas cuando los chicos llegan a un campamento, qué es lo que ellos traen encima y cómo podemos ministrarles, era el propósito. Y no podemos buscar causas. Entonces hay personas que dicen, pues John, usted ha estudiado mucho a las familias pastorales, ¿qué puede hacer un pastor para garantizar que su hijo salga bien? ¿Qué es un buen resultado? Que sean pastores, que sean cristianos, que no odian a la iglesia. ¿Cuál es el resultado positivo? Y no hay forma de demostrar causa porque es una encuesta de un momento.
Pero cuando analizamos los datos con un programa muy sofisticado de análisis de información, sí nos tiró una pregunta que resultó ser la pregunta clave de toda la encuesta, porque si esa quedaba bien, había toda una serie de preguntas que salían bien y habían otra, si esa pregunta quedaba mal, entonces había toda una secuencia de consecuencias. Y esa pregunta era esta: mis padres sacan tiempo para entender mi mundo. Y dentro de la pregunta estaban mis deportes, mis amigos, mi música, etc. Entonces, cuando los chicos decían, sí, mis padres sacan tiempo para entender mi mundo, eso significa que los papás se están sentando con su adolescente, mirándole a los ojos, diciendo, ¿quién es tu mejor amigo esta semana? Porque a veces eso cambia de semana a semana. Cuénteme de qué están hablando los chicos en el colegio. ¿Cuál es tu banda favorita estos días? ¿Qué grupo te gusta? ¿Qué quisieras hacer el año entrante? ¿Quieres aprender a hacer algo? ¿Quieres aprender a jugar algún deporte o tocar algún instrumento? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Y a veces las personas dicen, ¿y cómo haces para tener comunicación abierta con tu adolescente? Mi respuesta es esta: no comienza cuando son adolescentes, comienza cuando son pequeñitos. Amén. Entonces nosotros comenzamos cuando nuestros hijos estaban bien pequeños. Al final de cada día, sentamos a todos y a veces leíamos un versículo bíblico y lo conversábamos así como un devocional, y a veces no tanto, a veces era solamente conversando. Pero miramos a los ojos a cada uno y le decíamos, cuénteme 3 cosas bonitas del día de hoy. Y cada quien tenía su momento con el micrófono de la casa, ¿verdad? Cada quien tenía su momento donde todos lo escuchaban. Y a veces decían las 3 comidas: el desayuno estaba bueno, el almuerzo estaba bueno, la cena estaba buena. No, y Salen la regla rápido. era que no podían ser las 3 comidas, tenía que ser algo. Pero de pronto, si algo también estaba no tan bonito, también lo dicen. Si alguien dice, no, es que hoy me hicieron algo feísimo en la escuela, también hay momento para decirlo. Y si establecemos patrones de comunicación con los hijos cuando están pequeños, cuando ellos saben que la familia escucha y entiende, cuando están más grandes y quieren escuchar música que no es cristiana y uno tiene que hablar con ellos y negociar y ayudarles a poner filtros de qué hacen con las cosas que no son netamente cristianas, eh, tienen que tomar decisiones, están en una clase de filosofía y un profesor ateo, papi, ¿qué hago? Si uno ya estableció la comunicación, entonces esas cosas se pueden conversar. Si yo desde años, no se hace eso y no se habla de eso y eso es pecado y no. Y si yo me cierro y no tenemos conversación, entonces cuando son adolescentes tampoco van a hablar conmigo. Pero si comenzamos desde cuando están pequeños a conversar, a escuchar, ese patrón sigue adelante y podemos conversar de los temas que tienen en su corazón. Entonces yo creo que si podemos dejar algo para los que están escuchando, esa comunicación en la familia, eso hay que desarrollarlo, hay que hacerlo con intencionalidad. Mi esposa y yo lo hacemos también antes de acostarnos, todos los días. Tenemos casi 20 años de hacer esto. Cuénteme 3 cosas bonitas del día de hoy. Y así ella habla, yo hablo, de pronto desempacamos las experiencias, oramos juntos, le agradecemos a Dios y apagamos luces. Y con la familia tenemos que establecer esa comunicación, porque hoy en día los chicos no van a aceptar, no, eso es pecado, de parte de los papás. Los papás tienen que explicarles por qué, qué problema tiene. ¿Qué tiene un tatuaje? ¿Qué tiene ir a un baile? ¿Qué tiene leer libros que no son cristianos? ¿Qué tiene ver películas? Expliquemos, hablemos coherentemente de cómo tomar decisiones de las cosas que convienen y no convienen y alimentar el alma. Y de pronto cuando conversamos de estas cosas, se minimizan los problemas
Siempre hay problemas en la vida, pero es mucho menos cuando tenemos esa comunicación abierta. Muy bien, muy bien. Las cosas buenas duran poco. Ha sido un tiempo especial para ir concluyendo parte de los consejos. Esta última parte que dijiste son consejos prácticos para los papás, hijos de padres, hijos de padres de chicos jóvenes que supuestamente desean ellos. Nadie quiere lo peor para sus hijos. Todos queremos lo mejor. Yo quiero que el pastor Saúl nos dé otros consejos para los padres pastores. Cómo manejar, aparte de los que ya John nos adelantó, que son fundamentales y muy buenas. ¿Qué otros consejos tienes, pastor Saúl? Fíjate que últimamente me he puesto a meditar y a pensar varias cosas. Un día estaba predicando en una actividad acá en México y el evento había estado muy bonito, muy bonito. Y yo vi que la iglesia, el auditorio de la iglesia estaba lleno, vi a Dios que se movió de una manera especial. Y el pastor, cuando estaba al lado mío, lo vi triste, lo vi preocupado y le dije, ¿estás bien? Le digo, veo que el evento está bien, veo que hay un mover de Dios. Y él me dijo algo que no se me va a olvidar. Dijo, he llegado a pensar que soy un buen pastor, pero soy un mal papá. Y eso a mí me golpeó mucho porque, y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Dice, porque la iglesia está llena, pero mis hijos no están dentro. Y a veces nos preocupamos por ser tan buenos pastores y eso está bien. Yo creo que el pastor se debe superar en todas las áreas, pero se nos olvida que también somos padres. Y nosotros tenemos que ver a nuestros hijos no como un miembro de la iglesia, sino como lo que en realidad son. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa siempre me dice, siempre me apoya en todo, pero siempre también como me imagino a todo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a los niños. Ayer mi hija le celebramos su cumpleaños y fue de apartar el tiempo, de estar con ella, de verla que lo que ella me pidiera, y eso me encanta porque ella me abraza y me dice, eres un excelente papá. No me dice, eres un excelente pastor. En ese momento me dijo, eres un excelente papá. Le dije, ¿por qué? Porque estuviste conmigo, porque me abrazaste, porque me hiciste mi fiesta, por muchas cosas. Entonces yo digo que hay que lograr, un consejo que yo puedo dar, separar dos cosas. Ser buenos pastores, pero también buenos padres. ¿Sí? Fíjate que una de las cosas que me ha tocado ahorita en México, a ver si a mis compañeros, creo que también les ha pasado. Hay muchos hijos de pastores que se abren su corazón con uno. Y ellos dicen, es que no tenemos pastor. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, no tenemos pastor porque yo a mi papá no lo puedo ver como pastor. Y es el choque. Y yo digo, bueno, gracias a Dios que te tienen confianza y te toca ministrar. Pero yo creo que a los pastores que nos ven, a los hijos de pastores que son llamados, sí cuidar esa figura. Recordar que somos siervos de Dios, pero que también somos padres de familia. Y hay tiempo para todo. No todo en el comedor, no todo en un viaje es hablar solamente de lo que es la iglesia, sino de lo que es hablar, de lo que es familia. A mí me gusta mucho convivir y hay algunos que me están viendo y no me dejarán mentir. A mí me gusta mucho convivir con mi equipo que me ayuda en la iglesia. Me encanta, me fascina. Yo pudiera convivir todos los días, pero también he logrado entender que hay momentos que son 100% familiares, que es mi esposa, mis 3 hijos y yo. Eso no se publica en Facebook, eso no se sube en las redes. Ese es un momento muy íntimo que nutre. Yo me siento contento. Esta mañana mi esposa subió una foto del más pequeño que tiene 1 año, de rodillas, porque nos ve. Hace rato que estábamos en la comida, mi sobrina le pregunta a mi hija, a la mayor que tiene 6 años, y dice,
¿y tú qué quieres ser de grande? Porque dijo, yo quiero pintar, yo quiero hacer varias cosas. Y dijo, quiero ser pastora. Y eso a mí me gustó. Sino que mi esposa le dice, como que no cuadra lo que quiere ser. Dice, quiero ser pastora, pero maestra de baile, como que no cuadra, ¿verdad? Pero yo digo, yo me reí, dije, como dice John, a veces, eso no está bien, y exhortamos y todo. No, vamos a orar que Dios le guíe en todo. Yo creo que tenemos dos funciones. Somos pastores, pero somos padres. Y a veces no vemos a nuestros, porque, como dijo John, a veces a nuestros hijos le decimos, no hagas eso porque la iglesia lo va a ver mal. No digas eso porque me van a criticar o me van a quitar de pastor. No, abre tu corazón. Los hijos de ministros necesitamos, los hijos de pastores, es que en México se le dice hijos de ministros porque engloba todo, tienen que abrir nuestro corazón, tienen que abrir su corazón, perdón, y decir, papá, me pasa esto. Qué bonito que el padre, hubo una experiencia en una ciudad de un estado de acá de México, donde el pastor le dice a la iglesia, voy a renunciar porque mi hijo pasó por esa situación y prefiero a mi familia. La iglesia lo abrazó y dijo, pastor, estamos con usted. Mostró ser un buen pastor porque dijo, quizá esto que pasó con mi hijo pueda afectar la iglesia, pero también mostró ser un buen padre porque dijo, ahorita mi prioridad, mi hijo me necesita. Entonces hay que saber englobar todo bien. Cuando soy pastor, pero cuando soy padre. Y no dejaremos mentir que a veces hemos batallado en esa área. Creo que debemos de pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos ayude a ser buenos padres, pero también buenos pastores, o buenos pastores, pero también buenos padres. Y muchos dicen, he leído algunos comentarios, y aquí está el gran teólogo John Dalayer, que dicen que David era un buen rey, pero no era un buen padre. Bueno, cada quien. A lo que yo me refiero es de que se pueden las dos, claro que sí se puede. Y eso nos ayudará a tener un ministerio fructífero, una familia sólida y vamos a trascender generaciones. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo. Sí, Carlos, ¿qué consejos, tú que eres padre de 2 chicos, qué consejo le darías a los pastores, ministros, con relación a sus hijos? Bueno, hay una cosa que me hubiera gustado preguntarle. No, pero lo del tema de, yo creo que la represión crea rebelión. Y algunas veces nuestra estrategia, como no sea también la de ser pacientes, ser un tanto tolerantes, creo que Jesús vino lleno de gracia y de verdad y en ese orden. Porque la gracia crea el contexto perfecto para aceptar a la persona tal y como está, sabiendo de que Dios es el que hace la obra y ahí es donde se puede dar, en ese contexto de gracia, donde se puede dar la verdad, porque se va a dar siempre con amor. Yo, como un resumen que me quedo, creo que mucho de este contenido tiene que ver más que con los hijos de los pastores o de los ministros, tiene que ver con los ministros mismos, ¿no? Y por eso yo me siento identificado porque ahora yo que no quería ser ministro, soy ministro y tengo hijos y tengo familia, ahora me aplico el cuento a mí, ahora soy yo el que tengo que tomar cartas en el asunto y cositas que yo hago es, a mis hijos yo les dejo muy claro de que Dios no es la iglesia, que en la iglesia hay un factor humano con el que tenemos que coexistir y convivir, donde es un grupo de personas imperfectas, de pecadores, que están experimentando la gracia de Dios y acercándose a Cristo Jesús para que le restaure la vida. Entonces, si ellos empiezan a ver la iglesia no como el lugar santísimo, sino sus propias vidas son el templo donde Dios quiere habitar, les puedo evitar que se lleven muchas frustraciones y decepciones. Dios no es la iglesia, pero Dios está construyendo la iglesia. De esa manera, también algunas veces ellos me dicen, papá, es que la iglesia es muy aburrida, y yo les digo, normal, es que algunas veces hacemos demasiado tedioso lo que debería ser maravilloso. Y no le quito la razón a mis hijos, intento escucharle y en sus pequeños comentarios sinceros quiero ver a Dios también hablándonos, ¿no? Y de qué manera también podemos ser más inclusivos con ellos en los cultos, en las reuniones, en las dinámicas, y que no nos quedemos encorsetados a que las cosas tienen que ser así porque así es como nos las han enseñado a hacerlas.
Creo que la iglesia debería ser un lugar de una expresión de la multiforme gracia de Dios. Y como último punto, pues eso, retomar este tiempo de pandemia también nos ha hecho recapacitar sobre qué es la iglesia, retomar el sacerdocio universal, retomar, esto no es meramente, aquí yo creo que se nos ha colocado a todos como ministros de nuestros hogares. Aquí todos tendríamos que entrar como ministros en nuestras propias casas. Y hay algo, una frase que se conoce mucho, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo si estás perdiendo tu casa? Entonces, este tiempo de pandemia que también nos ayude a vernos a cada uno, independientemente si tenemos un ministerio oficial o no, a vernos como los pastores, como los líderes, como los sacerdotes de nuestra casa y que asumamos esa responsabilidad, la habilidad de responder ante Dios por lo que Él nos ha dado. Y yo a todos les recomiendo que sobre todo que se descarguen o que les hagáis llegar ese libro tan fabuloso, tanto el libro de Saúl Salce, que no lo he leído, entonces no lo puedo comentar, pero el de John Gallagher, oye, ese tiene que llegar a muchos sitios y a muchas personas, así que lo reclamen. No sé dónde se puede conseguir, en plan comprando, en plan descargando, pero sería bueno que lo digas para aquellos que estén viéndolo. Y muchas gracias por este tiempo. He disfrutado muchísimo. Esa es, eh, esa es la razón por la cual Dios nos ha permitido realizar este programa. Quiero decir algo ya para cerrar. Dice, Dios lo puso en mi corazón y es lo siguiente. Como pastores, nos hemos equivocado mucho con nuestros hijos. Dios y Padre, hoy te quiero pedir perdón por todos los pastores que no hemos hecho las cosas bien con nuestros hijos. El ministerio podría dejar de ser, pero nuestros hijos no, y por ellos tenemos que darte cuenta. Señor, yo te doy gracias por este tiempo compartido con mis amados hermanos. John, gracias. Saúl, gracias. Carlos, gracias. Y a cada uno de ustedes que ha sacado este maravilloso tiempo para compartir con nosotros, saludarnos desde las diferentes naciones y a los que nos van a ver después. Queremos que sepan que existe una red internacional de hijos de ministros. John, ¿dónde podrían contactarte a ti, a Saúl, para información de contacto? Por favor, haznoslo saber. Entonces, un par de cositas. Otra vez, Elber, gracias por invitarnos a conversar de este tema y a Carlos y a Saúl por muy, muy lindos aportes. Excelente. Primera cosa, si me buscan en YouTube con el nombre que tiene aquí aquí en la pantallita, si me buscan con ese nombre, hay una charla de unos 45 minutos hablando de este tema de hijos de pastores y Carlos, tienes toda la razón que esto se debería hablar con pastores y por eso en las clases de ética ministerial del programa de licenciatura que es rotativo, yo doy esa materia y hablamos siempre. Hoy mismo en la mañana hablé con un grupo de 77 pastores en Argentina que están en ISUM de ética ministerial. Hace 2 semanas era un grupo de 78 que tuve por 15 días en México. El mes entrante toca Costa Rica, Panamá y Colombia. Hay varios mexicanos ahí metidos también. Entonces, yo sí estoy batallando esta batalla de hablar con los ministros, los pastores acerca de priorizar el tiempo, de proteger a la familia. En Facebook hay una página que se llama Red Internacional de Hijos de Ministros. RIM, R-I-H-M, pero Red Internacional de Hijos de Ministros. Y ese es un grupo, la gente se puede integrar. Ahí siempre estamos compartiendo cosas, recursos, reflexiones. Entonces, también en el mismo YouTube, donde está la reflexión del video de esta reflexión, voy a subir un link para que bajen el documento que yo escribí resumiendo el estudio que hicimos. Y esos son
Un documentito interesante, tiene información interesante acerca de las ventajas, las desventajas y la problemática de los hijos de pastores. Entonces ahí va a estar ese documento, va a estar en los comentarios debajo del video. Y también pueden buscarnos. Yo sé que Saúl tiene una gran presencia en las redes sociales, en Instagram y en Facebook y lo demás. Y entonces ahí siempre estamos compartiendo y publicando cosas que vamos produciendo. La gente de El Salvador hace un gran trabajo también con hijos de pastores. Ahí se llaman los PHs, los pastores hijos del Salvador. Para los que se quieren conectar en Guatemala hay una linda red. En Costa Rica, Panamá, en Colombia están trabajando muy bien estos días. Argentina ya tiene más de 30 años trabajando con hijos de pastores. Entonces, ahí hay varias redes. Para los que quieren comenzar algo en su país, principalmente la red internacional de hijos de ministros es de asambleas. Pero en Costa Rica un 30% de los chicos que vienen a nuestros campamentos son invitados que se han integrado al ministerio a través de los años de iglesias independientes y lo demás. Entonces, esto tampoco es exclusivamente para que se nutran solamente de asambleas, pero sí ciertamente el enfoque es de asambleas de Dios porque somos de la casa. Pero si hay, en algún país quieren comenzar algo que les ha costado, cuenten con nosotros y vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias. Saúl, gracias. Carlos, gracias. Ya en España son casi la 1:30 de la mañana. Gracias por tu tiempo. John, como siempre, muchas gracias por todo y a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Que Dios les continúe bendiciendo. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Bye, bye.